Buenos días, hermanos. Hoy es una prédica especial, primero porque estamos trabajando Apocalipsis y segundo creo que, les voy a ser bien honesto, este es uno de los ayunos que más en serio me lo he tomado, más me he metido con el Señor. He tenido mis luchas en el trabajo, me han puesto más trabajo de lo que normalmente tenemos, pero creo que el Señor ha obrado en mi vida. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos espera algo grandes, hermanos. Entonces, antes de empezar, vamos a leer Apocalipsis 21 y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Voy a pausar hasta aquí, hermanos. Y vamos a dividir hoy nuestra enseñanza en dos. Vamos a empezar viendo el sueño del Señor. Esa es nuestra idea central. Y por fin llegamos al sueño que tiene nuestro Señor para todos nosotros. Y después vamos a ver como una segunda parte cuáles son las características de esa nueva Jerusalén que el Señor tiene preparado como parte de su sueño. La primera parte la vamos a ver del 1 al 8 y la segunda parte la vamos a ver del 9 al 27. Y antes de empezar, permítame compartirles lo que les estaba mencionando, un poco de lo que Dios ha estado trabajando en mí en este ayuno. Y Dios ayer me enseñaba. Estuvimos una noche medio complicada con la bebé, dormíamos, despertábamos, porque estaba malita. Pero en uno de los momentos que pudimos dormir profundamente, pude ver un jardín. Y podía ver el jardín y podía ver cómo una mano araba el jardín, levantaba la tierra con una mano fuerte, no sé cómo describirla, una mano. Y con los dedos araba el jardín y echaba su semilla. Y les soy bien honesto, no entendí. Hasta ahí terminé mi sueño. La bebé volvió a despertar. Y hoy que orábamos aquí, Dios me mostraba que este es el jardín. Este es el jardín que Dios está arando. Este es el jardín que Dios está trabajando. Y este es el jardín que Dios quiere ver florecer. Somos nosotros, cada uno de nosotros somos una semilla que Dios ha plantado durante este ayuno y que está trabajando en nuestros corazones para convertirnos en la flor, en la preciosa flor que Él quiere ver. Y normalmente nosotros en los ayunos venimos pidiéndole a Dios, o sea, normalmente pedimos una petición en nuestros corazones y empezamos el ayuno con el afán de que esa petición se vuelva realidad. Algunos de nosotros estamos enfermos, otros necesitamos trabajo, otros tenemos dificultades económicas. Bueno, cada uno de nosotros está pasando por nuestra propia prueba, y lógicamente queremos ponerle al Señor esa prueba en sus manos para que durante nuestro sacrificio de 21 días esa prueba pues se pueda ver materializada con las bendiciones de Dios. Pero Dios ha puesto en mi corazón todos estos días que, a pesar de que pedirle a Dios no es un pecado, porque su palabra lo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice Mateo 7:7. No es ese el objetivo que Dios quiere para nuestro ayuno.
Dios quiere tener comunión con nosotros. La prioridad de Dios es buscar nuestros corazones. La prioridad de Dios es que nosotros lo busquemos y podamos estar durante un tiempo en comunión con Él, que Él sea la principal razón en nuestros corazones de este ayuno, la principal razón de nuestro sacrificio, y les aseguro que a partir de ahí todas las cosas serán hechas. Como decía Giovanni en su prédica, y Giovanni citó 2 Corintios 13:5 y decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a nosotros mismos. Y a veces el ayuno es un proceso donde podemos examinar y probar nuestra propia fe. Es el momento ideal donde nosotros podemos demostrarle a Cristo que Cristo está primero en nuestras vidas, y por nuestra fe que está puesta en Cristo, todo el resto será resuelto de la forma en que Él crea conveniente. Y los exhorto, hermano, lo que queda, nos quedan 3 días, los exhorto, hermano, que en estos últimos 3 días sea Cristo la prioridad en nuestros corazones. Desátese un ratito de esos problemas, deshágase de un ratito de esas solicitudes al Señor y ponga primero a Dios en su corazón, y que sea Él su único objetivo durante los últimos 3 días, y veamos qué sucede en nuestras vidas. Dios tiene un sueño, y ese sueño somos nosotros. Es la única razón por la cual Él dejó toda su majestad, toda su gloria. Aquel que hizo los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, los soles, los hoyos negros, toda esa gran magnitud que a veces estamos leyendo en las revistas, todo eso lo hizo Dios. Y Él decide dejarlo todo aparte por venir a esta tierra y hacerse vulnerable por medio de Jesús nuestro Salvador. Imagínese el amor que Dios tiene hacia nosotros y el sueño que Él quiere compartir con nosotros, que decidió, en lugar de quedarse solo con su gloria, venir y convertirse en carne para sacrificarse de forma en que nosotros podríamos ser glorificados y pudiéramos entrar en ese sueño del Señor. Y vamos a empezar, hermanos, y antes de empezar me gustaría recordarles un poquito lo que ha venido sucediendo en Apocalipsis. Recordemos que tuvimos los juicios del 6 al 18. Tuvimos la segunda venida de nuestro Señor en el 19, tuvimos las bodas del Cordero en el 20, el juicio final también lo tenemos en el 20, y ahora tenemos el 21, donde el Señor nos va a revelar el sueño que tiene para nosotros. Y vamos a leer el primer capítulo, en donde vamos a poder ver el primer sueño de Dios, que es renovarnos y redimirnos. Y dice, 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Un cielo y una tierra nueva significa renovación total de la creación. No solamente en la parte espiritual, sino que también estamos hablando en la parte física, en la parte terrenal. Acordémonos, hermanos, de que durante todo el Apocalipsis hubo una destrucción masiva en toda la tierra, mares, ríos, tierras, cayeron, yo le digo pedazos de piedra, cayeron, bueno, fue una destrucción masiva que sufrió la tierra, pero Dios, en toda su misericordia y todo su poder, decide renovar esta tierra. Y aquí hay una palabra bien interesante, porque les cuento, yo estaba medio confundido y le decía al pastor, es una tierra nueva, literal una tierra nueva, o sea, nos van a transportar, hay un montón de tierras pues, o sea, nos van a transportar a otra tierra, o es la renovación de nuestra tierra. Y vea qué interesante, porque la palabra que utiliza Juan acá es kainos, del griego kainos, que significa renovado, restaurado, pero no significa algo recién creado. Si Juan hubiera querido hablar de una tierra totalmente nueva, hubiera utilizado la palabra neos, pero utiliza la palabra kainos, lo que significa que no va a haber tierra nueva, sino que va a haber una restauración espiritual y física de la tierra en la que actualmente habitamos. Significa que va a haber una restauración profunda, significa que va a haber una purificación total, significa que va a haber una liberación total de lo corrupto y de lo del pecado, en esta tierra.
Y como les digo, no solamente se trata de renovar lo físico, porque definitivamente va a renovar los bosques, los ríos, los mares, sino que también habla de una renovación profunda de nuestras almas y los seres que habitan en esta tierra. Y dice también el pasaje, utiliza la palabra pasaron, ¿sí? Dice, las cosas viejas pasaron. Esto indica que el orden antiguo en que estaba prácticamente fomentado, fundamentado por el pecado y por el mal, se terminó. De aquí en adelante ya lo que es la muerte, el caos, el desorden y el pecado tienen un fin y comienza una nueva era en esta tierra totalmente restaurada. Y en la parte donde habla de el mar no existía más, no es que el mar literal deje de existir en la tierra, sino que en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, utilizan el mar como un símbolo de lo temible, lo desordenado, lo inseguro, lo impredecible. Este ejemplo lo podemos ver en Apocalipsis 13 y también lo podemos ver en Salmo 73, donde hablan y utilizan el mar como un ejemplo para hablar de lo caótico. Aquí Dios nos está diciendo, las cosas viejas pasaron, el pecado se terminó, lo impredecible, lo caótico, lo errante, que lo ejemplifica con el mar, también terminaron para empezar una nueva era basado en mi gloria. Y Dios con este pasaje no solamente nos está mandando un mensaje en donde quiera regresar con nosotros como sucedió en el Génesis, que en el Génesis Dios estaba con el hombre. Ahora Dios da un paso más hacia adelante y Dios quiere habitar con el hombre. Dios quiere estar siempre con el hombre. Vamos a 2 Corintios 5:17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire que cómo me gustó este pasaje cuando yo lo leí, porque vea qué perfecta es la palabra de Dios otra vez. Vea qué perfecta es nuestra palabra, vea qué perfecto es el Espíritu que utiliza a dos diferentes personas en dos diferentes sitios y prácticamente están diciendo lo mismo. Aquí dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, habla de lo mismo, está hablando que el pecado quedó atrás. Cuando Dios entra en nuestros corazones, restaura nuestra vida, restaura nuestra alma, restaura nuestra mente y dejamos atrás el pasado. Todo lo que nosotros vivimos en el pasado se queda atrás. Dice que lo manda a lo más profundo del mar y Dios olvida del pasado. Y somos nosotros, hermanos, los que normalmente nos estamos recordando esos pecados y nos estamos martirizando con esos pecados cuando nuestro propio Dios ya los olvidó. No permitamos, hermanos, que el diablo nos confunda con estos. Y por eso a mí me encantaron las palabras de Alejandra, porque a veces no nos sentimos dignos de entrar en la casa del Señor. Y somos dignos porque Dios nos hizo dignos, porque Dios decidió hacernos dignos y porque Dios, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, nos renovó, nos limpió y nos permite estar en su gloria. Y en este primer versículo la palabra clave es cambio, renovación, cambio. Y si Dios ya renovó nuestras vidas, hermanos, si Dios ya entró en nuestros corazones, ya no sigamos esperando para hacer ese cambio. Ya está en nosotros hacer ese cambio. Nosotros no podemos ser perfectos, nuestra naturaleza no lo impide, pero lo que sí podemos hacer es luchar contra el pecado cada día. Lo que sí podemos hacer es demostrarle a Dios que en realidad hay una restauración de nuestras almas y que de verdad estamos comprometidos con su obra y estamos redimidos con su sangre, y luchar contra el pecado, luchar contra nuestras propias tentaciones para intentar, hasta que nuestras fuerzas nos lo permitan, no volver a caer en los mismos pecados de los que Dios ya nos sacó. Y si caemos, pues pidámosle perdón a Dios y sigamos luchando, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, una lucha continua e incesante para buscar la perfección que algún día le encontraremos al lado de nuestro Señor. Y el segundo sueño: Jesús, Dios, quiere convertirse en el esposo de la iglesia.
Y vamos al número 2 y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. No sé por qué quiere una coma, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Mire cómo me gustó esto también, cómo me gustó todo, la verdad. Mire qué bonito, porque en el capítulo 18, todavía en el capítulo 18, a pesar de que en el español pusieron la palabra esposa, en realidad en el original del griego se refiere a ninfe. Ninfe en el griego significa comprometida, o sea, todavía no han tenido nupcias, o sea, todavía es la novia que está esperando casarse con su novio, pero ya le pertenece al novio. Y ahora, en el capítulo 21, Juan cambia esa palabra para referirse a esposa y ahora utiliza la palabra gine, que eso es literalmente casada con ese nuevo esposo. Ahora, a partir, lógicamente, de las bodas del Cordero que vimos en el capítulo anterior, ya Dios materializó su boda y ahora Jesús es visto como el esposo formal de la iglesia. Vea qué bonita esta palabra cuando Juan, habla de la esposa, porque habla de una esposa ataviada. Y a ver, la primera vez que me sonó ataviada pareciera como atada. Yo dije, me dio la impresión que era una esposa atada al marido, pero no. Fui a buscar el original de la palabra ataviada y me gustó mucho porque la palabra ataviada significa kekos memene, que viene de la palabra cosmético. O sea, Juan lo que está diciendo en este momento es que la iglesia viene embellecida, linda, viene hermosa para su marido, viene profundamente enamorada para su marido. Y esto me recordaba las primeras semanas, los primeros meses que yo acepté al Señor, ese primer amor que uno siente cuando acepta al Señor, esa necesidad de todo el tiempo estar al lado de nuestro Señor, de todo el tiempo estar doblando rodillas, esa restauración. No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo de verdad sentí cómo se limpiaba mi cuerpo, cómo era una nueva persona, cómo salía ese momento con una nueva personalidad distinta a la que yo había tenido antes de haber entrado a la presencia del Señor. Así imagino a la iglesia ahora que la está describiendo como ataviada, esa iglesia totalmente y profundamente enamorada del Señor, sintiéndose renovada, sintiéndose restaurada, con ojos únicamente puestos para su esposo. Y ahora, del lado de Dios, con esta palabra, Dios se vuelve la cabeza de la iglesia. Ahora, como esposo, Dios, toda su gloria, toda su magnificencia le es trasladada también a la iglesia. La iglesia ahora acompaña a nuestro Señor Jesucristo dentro de la redención que Dios ya le dio. Y esto lo convierte en una ciudad totalmente libre de pecado y una ciudad que vive de la mano del Señor. Vamos con el siguiente, número 3. Dios sueña con poner fin definitivo al dolor y a la muerte. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque otra vez las primeras cosas pasaron. En este pasaje vemos nuevamente cómo Dios materializa su sueño, cómo Dios pone un tabernáculo y un lugar santo para que nosotros podamos reunirnos eternamente con Él. En este pasaje Dios está enfatizando que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y vea qué bonito y qué interesante, porque esto mismo que Dios está aquí recalcando y enfatizando por medio de Juan, ya lo había dicho 700 años atrás por medio de Isaías. Y veamos Isaías 65, 17, 18. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo.
Y si vemos Isaías 25:8, sigue y repasa lo mismo que venimos hablando. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y hermanos, dígame si no tenemos un Dios todopoderoso y una palabra perfecta, una palabra santa, que en cada lectura que hacemos Dios nos confirma su promesa y nos renueva como personas y nos entrega su sueño. Desde más de 700 años ya Isaías ya había visto el sueño de Dios, ya había interpretado el sueño de Dios. No tenía los libros que tenemos ahora, que sabemos y que entendemos los tiempos del Señor, pero ya Isaías ya sabía la voz profética del Señor. Y qué maravilloso, hermanos, que tengamos un Dios que a pesar de la magnitud y a pesar de que con toda su gloria Él podría vivir solo, Él podría vivir de su propia gloria, porque Dios no nos necesita ninguno de nosotros. Decidió hacerse hombre únicamente para compartir la gloria con nosotros, seres insignificantes a la par de Él. Nosotros que no fuimos dignos por medio del pecado. Nosotros somos el sueño del Señor. Su amor lo supera todo, hermanos. Dios, que es todo amor, lo supera todo, y a pesar de nuestras iniquidades y a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras pequeñeces, Dios sigue pensando en nosotros como el todo y como el único sueño que Él tiene y que quiere materializar. Este mundo, hermanos, está lleno de muerte porque está lleno de pecado. Este mundo que está controlado por las reglas de Satanás. Recuérdense que Satanás fue enviado a este mundo para regir este mundo hasta que venga, hasta la nueva venida del Señor. Hoy estamos regidos y tenemos reglas del mundo. Hoy tenemos muerte, tenemos lágrimas, tenemos dolor por el pecado. El pecado es prácticamente la semilla que arraiga los corazones y que genera todo este dolor en nuestro mundo. Y vamos a Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, esto no es el dolor que nosotros sufrimos, las enfermedades que nosotros tenemos, no es más que el pecado que nosotros practicamos. Lamentablemente la parte humana, la parte mala de nuestros corazones sigue atándonos a un mundo donde reina el pecado y por lo tanto reina el dolor. Y por último de este pedazo, que son dos, acuérdense, Dios cumple su mayor sueño. Dios nos revela su mayor sueño. Dios viene y nos dice: amados, aquí está por lo cual los hice pasar por todo el Apocalipsis. Ahora Dios nos da a entender por qué fue necesario los juicios para poder llevarnos a este momento. Y Dios nos revela por qué preparó nuestros corazones para llegar a este momento. Y dice el versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios es fiel y verdadero, amor. La promesa que Dios tiene para nosotros, para usted, la promesa que Dios ya le entregó, se va a cumplir. No dude eso, hermano, y esto es bien importante. A veces tenemos dudas en nuestros corazones porque pasamos por pruebas difíciles, pruebas duras, enfermedades que nos hacen realmente pensar que Dios no va a cumplir su propósito en nosotros. Pero no habrá prueba, no habrá dificultad que Dios no pueda pasar para llegar a nuestros corazones, que al final eso es lo más grande y el propósito eterno para Él. Nuestro corazón es el propósito final de Dios. Amén. Y 6, y me dijo: hecho está. Punto final. Aquí terminó. Hasta aquí se acabó. No hay tiempo para más, no hay tiempo para arrepentimiento, no hay tiempo para
aquellos que no escribieron su nombre en el libro de la vida, hasta aquí llegó. En este momento Dios pone un punto final al proceso de juicios y empieza la nueva era. Yo soy el alfa y la omega. Vea qué interesante esto, el principio y el fin. ¿Quién está hablando aquí? Esta es una referencia a Jesús. Quien está hablando en este momento, ¿quién es el alfa y el omega? Jesús. Y esta es una referencia, hermanos, que viene a solidificar el hecho que Jesús es Dios. Empieza Dios hablando y ahora en el 6 es Jesús quien comienza a hablarnos a nuestro corazón. Al que tuviere sed, dijo Jesús, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. Ahora es Jesús hablando a Juan en este momento. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuál cree, hermano, que es el sueño de Dios? ¿Cuál? Sí, ese que no lo veo, pero ese. Si el pastor dice es ese. Yo seré su Dios y él será mi hijo. El sueño profundo de Dios es que lo reconozcamos como nuestro todo absoluto. Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo, que no haya nada más en nuestros corazones que no sea Dios. Que se terminen todos los engaños y las mentiras, que nuestras vasijas ahora estén llenas del Espíritu Santo, para que no haya cabida para el engaño, para que no haya cabida para el pecado. Este es el mundo ideal para Dios, un mundo donde el fundamento principal es la fe, un mundo donde nosotros estamos totalmente dependientes de nuestro Dios, nuestra salud, nuestras emociones, nuestra economía. No sé si va a haber economía en el futuro o no, pero todo lo que sea, todo lo nuestro, todo tiene que estar fundamentado en el amor de Dios. Y desde Génesis, Dios viene contándonos la historia de cómo Dios quiere habitar entre nosotros. Y veamos Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El sueño de Dios no es visitarnos de vez en cuando, hermanos. El sueño de Dios es habitar entre nosotros para ser el centro de nuestras vidas. Amén. Yo me pregunto, dentro de mi carnalidad y mi pecado y mi forma tan pequeña de pensar, ¿cómo alguien tan grande, tan perfecto, sueña con eso? Sueña con que usted, olvídese del resto, usted que está sentado ahí, esté a la par de él y pueda convivir y vivir con él. Ese es todo el sueño del Señor. El único sueño del Señor es que Vicky, Marcela, Beita, mi esposa, Wilfredo, habiten con él, por nombre. Que cada uno de nosotros seamos glorificados por el resto de nuestros días y podamos compartir la gloria que solo a Él le pertenece. Ese es el sueño de nuestro Dios, en todo su amor y en toda su magnificencia. Eso es lo único que Dios sueña, y por lo cual se tomó todas las molestias que se ha tomado, porque si por mí hubiera sido, me hubiera quedado cómodo, pero mandó a su Hijo a verlo sufrir, se hizo hombre, nos dio el Apocalipsis como un proceso de restauración y de renovación. Tuvo paciencia, creó al mundo, creó el universo, solo para verlo a usted el resto de sus días, compartiendo su gloria, sentado. Y, perdón, hermanos, a pesar de nuestros pecados, Dios sigue amándonos profundamente. Y a pesar de nuestras carnalidades, Dios sigue añorándonos profundamente. Y vamos a Apocalipsis 21:8. Y a pesar de que Dios ya nos dio su sueño, y a pesar de que Dios ya nos reveló lo que espera y por lo cual fue necesario el Apocalipsis, también nos da una última advertencia.
Y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, y llama la atención que ¿quiénes son los primeros que están en la lista? Los cobardes. Y veamos la palabra cobarde en el original, es deilos, que significa los que conocen la verdad, pero no se atreven a vivirla. Antes que los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, antes que todo el resto de los pecados, estamos nosotros los que escuchamos la palabra de Dios, pero no tuvimos la fuerza ni tuvimos las agallas para vivir la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, no es la vida en la palabra del Señor no es una vida fácil. Quien le diga a usted que vivir en los caminos del Señor es fácil, le está mintiendo. Quien nos venda de que tener plata y salud y atar aquí y atar allá y decir acá, y eso es una vida de cobardes. Y escuche esto, Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Quién la arrebatan? Los violentos. ¿Quiénes son los violentos? Son los que están luchando día a día con garra para arrebatar las bendiciones de Dios. No son los que quieren vivirla con facilidad, no son aquellos que están buscando abundancia material, son los que están luchando espiritualmente todos los días por medio de la oración, por medio del ayuno, como lo estamos haciendo nosotros, para arrebatar esa bendición, para arrebatar ese sueño que Dios tiene para nosotros. Esto refleja la búsqueda espiritual y el fervor que tenemos que tener para poder entrar en el reino del Señor. Que no nos vendan lo contrario, hermano. Lamentablemente ahora estamos en un tiempo difícil donde tenemos que tener discernimiento. Y por favor no me malinterpreten, no quiero hablar de otras iglesias, pero tenemos que tener cuidado con el mensaje que escuchamos y que escuchan nuestros hijos. No nos pueden vender que esto es fácil. No nos pueden vender que solo con venir y dar el diezmo ya somos benditos de Dios y vamos a ser multimillonarios. Y toda la vida se nos va a facilitar porque venimos aquí a dar dinero. Pero salimos de aquí con el mismo pecado, con el mismo problema, teniendo una amante, robando en el trabajo. Eso no es verdad. Nuestra vida tiene que ser una vida de constante lucha contra el pecado. Ya lo vimos al principio. Nosotros tenemos que estar comprometidos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que salir de este ayuno sabiendo que Dios tiene un sueño para nosotros, pero es un sueño que es inclusivo, pero no permisivo. Es un sueño que me va a permitir entrar a la gloria de Dios, pero yo tengo que luchar para poder entrar en la gloria de Dios. Imagínense aquellos que van a estar en los juicios, que les va a tocar que ser prácticamente, que los van a matar para que puedan tener la salvación. Nosotros ni siquiera tenemos que luchar contra la muerte, tenemos que luchar contra nuestros propios deseos, tenemos que luchar contra mi egoísmo, tengo que luchar contra ponerme a mí primero antes que a Dios. La tenemos un poquito más fácil. Así que tengamos cuidados, hermanos, en estos tiempos. Tengamos discernimiento de la palabra de Dios y siempre vayamos a la Biblia y entendamos cuáles son realmente los deseos y el sueño del Señor y cómo Dios quiere que nosotros caminemos en esta vida espiritual que nos tiene preparada. Para Dios es más importante nuestra adopción como hijos y nuestra posterior transformación como cristianos y como seres espirituales que nuestros caprichos. Y si nuestro capricho, está en medio entre Dios y usted, ese capricho lo va a partir en pedazos. Sea su trabajo, sea su carro, sea su dinero, sea sus cuentas bancarias. Nada va a impedir, gracias, que Dios cumpla su sueño en su corazón. Y ya lo dijo Carlos en su prédica.
Para Dios, su alma es lo más importante. Y si eso significa hacerlo pasar por el apocalipsis, Dios en toda su misericordia y en su infinito amor, lo va a hacer pasar por el apocalipsis. Si eso significa que al final de este proceso usted le va a entregar totalmente su vida a Dios, Dios no tiene ningún problema con hacernos pasar por el apocalipsis. Es más, se siente obligado por hacernos pasar por ese proceso, porque Dios sabe que nuestra alma tiene un valor incalculable y que no hay tierra y no hay vida que lo pueda pagar. Jesús mismo pasó por el apocalipsis para poder darnos vida eterna. Jesús mismo tuvo que pasar por los latigazos, Jesús mismo tuvo que ser clavado, Jesús mismo tuvo dudas antes de pasar por este proceso. Jesús luchó contra su alma, contra sus deseos, contra su carne, contra su dolor, y Dios lo permitió porque a pesar de que su hijo le clamaba que no lo hiciera pasar, Dios lo permitió porque sabía que todas las almas que estamos aquí sentadas eran más valiosas que la vida de su mismo hijo. Entonces no se confunda, hermano. Para Dios su alma no tiene precio. Amén. Y vamos al segundo punto, que es ¿qué nos espera? Ahora ya sabemos cuál es el sueño de Dios. Ahora ya sabemos qué espera Dios de nosotros. Pero ahora queremos saber cómo se va a ver, cómo se materializa ese sueño con la Nueva Jerusalén. Y voy a leerles rápidamente del 9 al 27. Y aquí es más rapidito. Y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la esposa de nuestro Señor Jesús. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, 3 puertas en todos lados. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió a la ciudad con caña 12,000 estadios de la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopaso, el 11º jacinto, el 12º, no conozco un montón de estas, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. ¿Se imaginan eso, hermanos? O sea, Dios está describiendo, tratando de que nosotros entendamos la belleza de la Nueva Jerusalén. Y no es una belleza necesariamente material, está tratando de explicarnos la nueva belleza espiritual que adorna a su nueva esposa. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, y las naciones hubieran sido salvas, sus puertas nunca serán cerradas, y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Y aquí en el 9:10, el Señor describe más que una ciudad, describe a una esposa. No está describiendo una ciudad, está describiendo a su nueva esposa. Y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las 7 plagas postreras. Ponga atención a esto, es súper bonito.
y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que ascendía del cielo de Dios. Mire qué lindo, y voy a poner aquí, si me haces favor, mire qué lindo esto. En primer lugar, no es un ángel distinto, es el mismo ángel que ya nos habló en Apocalipsis 15:17. Es uno de los ángeles que participaron en el juicio de Dios. Es uno de los ángeles que tenía la copa de las iras de Dios. Y esto no es casualidad, esto es un contraste intencional. Vea cómo Dios maneja los tiempos para darnos el mensaje. Dice, en Apocalipsis 17 dice: ven, le dice el ángel a Juan, te mostraré la gran ramera. Pero ahora ese ángel se acerca a Juan y le dice: ven, te mostraré la esposa del Cordero. En una le está enseñando Babilonia y ahora le está enseñando la Nueva Jerusalén. En una le está enseñando un sistema corrupto y ahora le está enseñando un sistema basado en la santidad de nuestro Jesús, nuestro Salvador. Aquí le enseña a Satanás como la cabeza de este mundo, quien lidera el pacto corrupto, y ahora nos muestra a Jesús como la cabeza de su nueva esposa en total santidad. Y aquí nos muestra el juicio de Dios por medio de la copa, y ahora nos está mostrando la gloria de Dios. ¿Y por qué el mismo ángel, hermanos? ¿Por qué no utilizó otro ángel? Porque aquí hay una profundidad hermosa en el mensaje que Dios nos deja. Porque el mismo ángel que ejecutó la justicia de Dios es el mismo ángel que ahora contempla el resultado final de ese juicio. Ahora ve un pueblo purificado, un pueblo preparado, un pueblo glorificado para la gloria de nuestro Señor. Y esto nos refuerza, hermanos, que la ira de Dios no es contradictoria con su amor. Esto nos muestra que el juicio de Dios abre paso para que el sueño eterno de Dios se pueda materializar. Y este ángel que antes ejecutó la ira de Dios, ahora viene y nos muestra el resultado y su inmenso amor. Ya la ciudad representa a un pueblo totalmente redimido, glorificado, y aquí está incluida la iglesia. En estos versículos ya podemos ver cómo la iglesia tiene toda la pureza, el valor y sobre todo lo más importante, transparencia absoluta. Vamos a Apocalipsis 21:11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Jaspe significa pureza, cristal significa transparencia y oro puro significa valor eterno. Pero hay una palabra importante en este versículo que es tiamotate. O sea, la palabra preciosísima en el griego dice timiotate, que significa lo más costoso, lo más honroso, lo que tiene el mayor valor. Y podemos ir a ver también 1 Pedro 1:19. Pedro utiliza timiotate también para referirse a la sangre del Cordero. Imagínense el valor que Dios ahora le está poniendo a la Nueva Jerusalén, que compara el valor de su iglesia, o sea, de cada uno de nosotros purificados como la esposa de Jesús, con la misma sangre que Jesús derramó para salvar nuestras vidas y poder ser salvos en el nombre de Jesús. Vamos a Hebreos 13:4. Honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta misma palabra honroso viene también de la palabra timios. Utiliza la misma palabra que utilizó para la Nueva Jerusalén, que para la sangre del Cordero, que para el valor que tiene nuestro matrimonio, correcto, la esposa. Entonces, este mismo valor que Dios le está dando a la Nueva Jerusalén es el mismo valor que nosotros tenemos que darle a nuestro matrimonio, hermano. Y eso grábeselo en la cabeza. Cada vez
que nosotros tengamos dificultades en nuestro matrimonio, recordemos que Dios, a pesar de las dificultades que tuvo con usted, lo sigue tratando como el valor más grande que Él tiene, incluso con el mismo valor que la sangre del Cordero. Nuestro matrimonio debe ser inquebrantable, así como es inquebrantable la promesa de nuestro Señor. Amén. Y hay 12 puertas y 12 fundamentos. Vemos rápidamente en Apocalipsis 21 del 12 al 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las tribus de los hijos de Israel. Esto significa que hay un acceso total. O sea, las 12 puertas significa que hay un acceso total y que ahora tenemos una Jerusalén fundamentada en la doctrina. Esto significa que el Señor, al mencionar los 2 apóstoles de Dios, está mencionando que ahora la palabra de Dios es la que fundamenta las nuevas reglas en nuestra nueva ciudad. Y pasamos al fundamento de la Nueva Jerusalén, que es Jesús. Y dice en el 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir su ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con caña, 12,000 estadios, la longitud y la altura y la anchura son iguales. ¿A qué se refiere aquí el ángel? En primer lugar, ¿quién es la vara de oro? ¿Quién es la vara con que ahora miren esta nueva ciudad? Es Jesús. Ahora somos medidos por la gloria de Jesús. Esta nueva ciudad será medida según las reglas y las nuevas leyes que Jesús impondrá. Ya no será medida como en el pasado por las reglas y los fundamentos que Satanás puso. Ahora es Jesús como nuestro nuevo rey, como nuevo fundamento, quien establezca las reglas con las que vamos a convivir y a vivir de ahora en adelante. Y hubiera querido entrar, no sé si podemos poner el último cuadro, en el detalle, pero no me va a dar tiempo por el detalle, pero cada una de esa piedra preciosa que el ángel menciona tiene un significado especial y tienen un orden especial. Y la primera, voy a irme únicamente en la primera y la última, jaspe, que es la primera que él menciona, a pesar de que no es la más bonita, interesantemente es la que representa la fe inquebrantable de Dios. Dios está diciendo que ahora nuestra ciudad va a estar fundamentada en la fe inquebrantable de Dios. ¿La leo? Bueno, voy una por una pues. Zafiro simboliza la lealtad, la santidad y la morada celestial. Calcedonia representa la pureza y la limpieza del corazón. Esmeralda, el verde simboliza la vida eterna, la frescura y la gracia de Dios. Sardónice representa la victoria sobre el pecado y la humildad. La cornalina es el sacrificio y la redención de la sangre de Cristo. El crisólito, la sabiduría. El berilo, la paciencia. El topacio, la alegría. La crisoprasa, la esperanza. El jacinto, la paz. Y la amatista, que es la última, simboliza la soberanía de Dios y la templanza espiritual. Entonces, la fe como la primera y la soberanía de Dios como la última son las que van a detener toda la belleza en la cual Jerusalén va a estar establecida. Vamos a ser alegres, vamos a ser puros, sin pecado, con fe, pero sobre todo inquebrantables hacia la soberanía de nuestro Dios y nuestro Jesús. Amén. Y 21, 22, 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de una luz, ni de una luna, ni de un sol. Y no sé si esto es literal. Lo que sí les puedo decir es que aquí lo que el ángel está diciendo es que no hay noche. Noche, oscuridad, oscuridad espiritual, porque Dios es nuestra nueva lumbrera. Es Dios quien alumbra nuestro camino, es Dios quien dicta las nuevas reglas para que nosotros podamos vivir en armonía, en alegría y espiritualidad. 21, 25, 26. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No hay noche, no hay engaño, no hay templo porque no tenemos separación, ¿sí?
Nosotros venimos al templo, nos unimos a Dios, salimos del templo y es como que nuestras almas se separan de Dios a pesar de que tenemos al Espíritu Santo. Pero ahí no hay templo porque vivimos en el templo del Señor. No hay peligro, no hay ladrones, no hay miedo, no hay nada que nos pueda dar temor. Y para terminar, hermanos, así como terminó el primer segmento dándonos una advertencia, Dios termina el segundo volviéndonos a advertir. Y dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que me ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el nombre de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez vuelve a decir: regocijaos, hermano, regocijen en el Señor porque su nombre está en el libro de la vida. Olvídese de sus problemas por un ratito, dele gracias y gloria a Dios porque usted está escrito en el libro de la vida y Dios cumplirá su sueño en usted. Usted estará al final de los tiempos gozando de una vida plena junto a nuestro Señor, compartiendo de su gloria y viviendo en total plenitud. Así que sea lo que tenga hoy, hermano, sea su problema, sea su enfermedad, sea su preocupación, sea sus finanzas, olvídalas un ratito y cierre sus ojos y démosle gloria y gracias al Señor, porque Dios tiene un sueño para usted y ese sueño lo va a cumplir porque usted ya pertenece a los que estamos en el libro de la vida. Y gracias, Señor,